Esa noche, como muchas otras, me quedé trabajando en la morgue hasta tarde. Mi turno había comenzado de manera tranquila, sin nada fuera de lo común, pero conforme las horas pasaban, el aire se volvía más pesado. Podía sentirlo en mi pecho, una presión sutil, como si algo estuviera al acecho en la oscuridad de los pasillos. Los muertos no me asustaban, no realmente. Era el lugar lo que me incomodaba. La morgue, con su frialdad, sus sombras y sus ecos, siempre había tenido algo que me ponía nerviosa. Recuerdo que aquella noche, justo antes de que el cansancio me invadiera por completo, una extraña sensación se apoderó de mí, una necesidad imperiosa de descansar, de cerrar los ojos, aunque fuera solo por unos minutos. Mi mente agotada no resistió mucho más. Decidí sentarme en una silla cercana, cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo. Pero el sueño no era como los demás. Me encontraba en un lugar oscuro, un espacio sin forma ni color. No había paredes ni techo, solo vacío. Y en ese vacío, una figura apareció ante mí. No era completamente humana, pero tampoco inhumana. Su contorno era borroso, como si fuera una sombra hecha de niebla, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No los vi en el sentido físico, pero los sentí como si pudieran atravesarme por completo, leer cada rincón de mi ser, y en esos ojos había una angustia tan profunda que me hizo estremecer. ¿Quién eres?, susurré, pero mi voz parecía quedar atrapada en el aire. No hubo respuesta, pero la figura comenzó a moverse hacia mí, lenta, casi como si dudara de dar el siguiente paso. La sensación de miedo creció dentro de mí y un frío helado se apoderó de mi cuerpo, a pesar de estar en un espacio donde no había razón para que hubiera frío. Entonces la figura habló. «Te he estado observando», dijo, y su voz sonaba distante, como si viniera de un rincón lejano de la mente. «Hay algo en lo que estás involucrada, algo a lo que te estás acercando, algo que no puedes ver, pero que está cerca de ti. Debes alejarte. No es lo que parece. No sigas. Te lo advierto. Aléjate ahora. El tiempo se acaba». ¿Qué es lo que debo evitar? Traté de preguntar, pero la figura no respondía. Solo me miraba con esos ojos vacíos, llenos de desesperación. Y entonces, sin previo aviso, la oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor, como si el espacio mismo se estuviera tragando todo. Sentí que me ahogaba, que me perdía en el vacío. Y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Solo quedaba la oscuridad y los susurros de su advertencia flotaban en mi mente. «Aléjate». Me desperté de golpe, empapado en sudor frío, el corazón acelerado. La morgue que antes parecía tan familiar ahora se veía diferente, más siniestra. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo normal. Los cuerpos seguían ahí, fríos e inanimados, como siempre. Sin embargo, esa sensación de alerta persistió, y no pude dejar de pensar en el sueño. Al principio traté de ignorarlo. Tal vez fue una pesadilla provocada por el estrés del turno. Pero durante los días siguientes, algo dentro de mí empezó a sentirse inquieto. La sensación de que había algo que debía evitar, aunque no sabía exactamente qué era, comenzó a intensificarse. Algo me decía que no debía seguir en ese lugar, que había algo oscuro acechando en las sombras de la morgue, algo que no era visible para los ojos, pero que podía sentir como una presencia invisible. Pasaron las semanas
y la advertencia de la figura en mis sueños se volvió cada vez más clara. Cada vez que regresaba a la morgue, sentía como si algo me estuviera observando, como si el aire estuviera cargado de una tensión desconocida, como si todo estuviese a punto de romperse. Fue entonces cuando decidí hablar con uno de los médicos que trabajaba ahí, el mismo que llevaba años en la morgue. Él me miró con cierto escepticismo, pero luego sus ojos se oscurecieron. Hubo un caso, una vez, un caso que no pudimos resolver. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero algunas personas creen que el espíritu de la víctima sigue aquí, que aún está tratando de advertir a alguien que se acerque demasiado. El médico hizo una pausa, mirando hacia el pasillo. A veces las almas no encuentran paz, y cuando esto sucede, intentan enviar mensajes, advertencias, y no siempre son claras, pero son reales. Ese mismo día decidí tomar una decisión que cambiaría mi vida. Dejé mi puesto en la morgue. No sabía a qué me estaba enfrentando exactamente, pero el mensaje del espíritu era claro. Algo estaba acechando, algo oscuro, algo que no debía ignorar. Años después, todavía me despierto de vez en cuando, con el eco de esos susurros en mi mente. Aléjate. Aunque nunca supe exactamente qué fue lo que el espíritu quería advertirme, sé que escuché su mensaje, y en algún lugar en mi interior, sé que al tomar esa decisión, escapé de algo mucho más grande de lo que pude comprender.